Bueno, el tema que vamos a tocar hoy son las glomerulopatías. Las podemos dividir en primarias y secundarias. Primarias son aquellas que afectan fundamentalmente el riñón casi exclusivamente, y las secundarias son aquellas que forman parte de otra enfermedad general. La glomerulopatía se puede presentar de distintas formas. Puede ser una anormalidad urinaria aislada, como tener una hematuria o una proteinuria leve. Puede presentarse como un síndrome nefrítico en las glomerulonefritis agudas de comienzo rápido, que se van a caracterizar estos cuadros por hematuria, proteinuria leve, disminución de la función renal, del clearance, presencia de edema, hipertensión arterial. Puede llegar en casos severos a edema agudo de pulmón y oliguria. Una tercera forma de presentación de la glomerulopatía son el síndrome nefrótico, donde vamos a tener una proteinuria mayor de 3.5 gramos en 24 horas, una disminución de la albúmina sérica, edemas importantes, hiperlipemia. Una cuarta forma es la glomerulonefritis rápidamente evolutiva, que evoluciona de semanas a 3 meses en forma rápida, con una caída del clearance también rápido y oliguria. Y una última forma son las glomerulopatías crónicas, donde hay un descenso leve y progresivo de la función renal y puede asociarse con hematuria y proteinuria. ¿Cómo vamos a evaluar la orina de los pacientes? Bueno, primero tenemos que tener en cuenta la recolección de la orina. Es importante que durante 72 horas el paciente no haga actividad física, porque esto puede aumentar los eritrocitos en orina, aumentar la hemoglobina y aumentar las proteínas. Si es una mujer, tratar de que no la coleccione en la época de la menstruación, porque puede confundir. Realizar higienes de genital. Si es una orina aislada, es mejor el chorro medio. Y siempre lo mejor es la primera orina de la mañana. Y si no se puede, conservarlo entre 2 y 8 grados de temperatura, que sería dejarla abajo en la puerta de la heladera. Otro dato a tener en cuenta en la evaluación es el clearance de creatinina. Recordemos que el normal es de 80 a 120 mililitros por minuto. La presencia de hemoglobina en la orina es importante. Ojo que si hay mioglobina, también reacciona de la misma forma que la hemoglobina, o sea que puede la mioglobina dar un falso positivo para hemoglobina. Los leucocitos en orina, la presencia de neutrófilos indica infección, pero también puede indicar nefritis intersticial o alguna glomerulopatía proliferativa. Y la presencia de eosinófilos puede indicar nefritis intersticial alérgica. Otro punto a ver en la orina son las células epiteliales tubulares, que si están aumentadas nos habla de necrosis tubular aguda. Puede haber lípidos en la orina, en el caso del síndrome nefrótico. Y otro punto a ver son los cilindros. Los cilindros hialinos, si son escasos, es normal. Si están aumentados, esto se puede ver en la insuficiencia cardíaca. Los cilindros eritrocitarios se ven en las glomerulonefritis agudas. Los eritrocitos leucocitarios en las pielonefritis. Y los granulosos en la insuficiencia renal. En cuanto a los cristales, podemos encontrar cristales de calcio o cristales de ácido úrico, que si son aislados no tienen ningún significado, pero podría estar indicando en algún caso la presencia de litiasis. Por último, los eritrocitos que pueden aparecer en la orina pueden ser isomórficos o dismórficos. Si son dismórficos, o sea, si están deformados su figura, nos habla de glomerulopatía. En cambio, si son isomórficos, o sea, normales, tenemos que pensar en un sangrado en la vía urinaria, ya sea por litiasis, tumor, cistitis, etc. Bien, en cuanto a la
Hematuria microscópica es cuando hay 2 o más eritrocitos por campo de aumento y generalmente es un hallazgo. Puede ser transitoria, esta hematuria microscópica, como por ejemplo ante un ejercicio intenso, un trauma, o puede ser por una contaminación en caso de la menstruación. Ahora, si no es de estas causas transitorias que son banales, las causas de aparición de hematuria microscópica pueden ser glomerulares, como la nefropatía por IgA o enfermedad de Berger, o puede ser enfermedad de la membrana basal delgada. También hay causas no de glomerulopatía, como son las neoplasias, en un 5%, la litiasis, como había nombrado. Y hay también algunas causas idiopáticas o esenciales donde el paciente tiene recurrentemente microhematuria y no podemos encontrar un diagnóstico definitivo. ¿Qué hacemos ante un paciente con microhematuria? Tenemos que estudiarle la función renal, el clearance, ver si hay presencia de leucocitos para ver si no se trata de una infección, ver si hay proteinuria, que también es importante, que ya nos indica si una enfermedad glomerular, y también imágenes nos pueden servir como la ecografía, la tomografía o la resonancia para descartar litiasis o tumores. En algún caso se puede llegar a hacer la cistoscopía por si hay alguna lesión en vejiga, que a lo mejor con imágenes no la logramos ver, sobre todo en pacientes mayores de 50 años con microhematuria y tabaquistas, para descartar neoplasias de vejiga. El otro punto importante es la proteinuria. La proteinuria indica dos posibilidades, dos cosas. Una, que hay enfermedad renal, y la segunda es que hay un riesgo cardiovascular aumentado. Pacientes con hipertensión o diabetes que tengan proteinuria tienen un riesgo mayor cardiovascular. La microalbuminuria es cuando hay más de 30 miligramos por 24 horas de eliminación de albúmina. Hay que tener todos los recaudos, más que nada los que dijimos para recolección de orina, en el caso de la microalbuminuria. Un 4% de la población sana tiene microalbuminuria y no encontramos ningún motivo. En cambio, en los diabéticos y hipertensos, un 30% tiene la microalbuminuria aumentada. La proteinuria normal, recordemos que es menor a 150 miligramos en 24 horas. Y en cuanto a la relación proteinuria-creatinina, es normal que sea menor a 0,2%. En una muestra de 24 horas, el síndrome nefrótico va a ser, ya lo dijimos, mayor de 3,5 gramos en 24 horas de orina. Bueno, ¿cómo clasificamos las proteinurias? En tres: en las glomerulares, por aumento de la carga o en tubular. En cuanto a las glomerulares, puede ser un transitoria funcional, algunas ya lo nombramos, como el ejercicio, la fiebre, la insuficiencia cardíaca. En general son proteinurias benignas, que no dependen de la evolución del riñón. Hay una que sea después permanente o fija, o sea, el primer grupo, que son transitorias o funcionales, son reversibles. Cuando uno deja de tener fiebre, deja de realizar ejercicio intenso o compensa la insuficiencia cardíaca, desaparece. Después tenemos las proteinurias fija o permanente, ahí sí nos habla de glomerulopatía. Generalmente, esto es controvertido, se dice cuando hay más de 1 gramo por 24 horas de proteína, debería realizarse una biopsia renal. Aunque después vamos a ver que a lo mejor en todos los casos no es lo mismo. El segundo grupo de proteinuria es por aumento de la carga. Esto se ve en el mieloma, donde hay una producción excesiva de cadenas livianas y le va a dar una proteinuria. Ahí no porque hay una falla en el glomérulo, sino porque hay un exceso de producción de carga. Y por último, están las proteinurias tubulares. Generalmente, si tienen menos de 2 gramos en 24 horas, no llegan a un síndrome nefrótico.
y se debe a enfermedades túbulo-intersticiales. Bien, entonces ahora vamos a hablar una por una de las glomerulopatías más importantes y con sus características. Primero tenemos la glomerulonefritis aguda, que generalmente es conocida como post-streptocócica, aunque no es el único germen que la puede producir. También se sabe que el neumococo, la Klebsiella o el estafilococo son bacterias que pueden producir esta glomerulonefritis. También pueden ser virales, como en las hepatitis, en el HIV, en la mononucleosis. Y decimos que aparte podemos tener dentro de las glomerulonefritis agudas la membrana proliferativa. Primero dijimos la postestreptocóxica. Segundo, las membranas proliferativas pueden dar una glomerulonefritis aguda. La proliferativa mesangial también, o enfermedades sistémicas como el lupus y púrpura de Sjögren-Henoch. Entonces, para ordenar, glomerulonefritis aguda, 4 tipos: infecciosas, postestreptocóxica y otros gérmenes menos comunes, membrana proliferativa, proliferativa mesangial y secundaria a enfermedad sistémica como lupus y púrpura. La postestreptocóxica o postinfecciosa generalmente es posterior a una infección del estreptococo beta hemolítico que puede producir generalmente anginas, o puede ser una infección cutánea también. Generalmente se ven jóvenes entre los 2 y 14 años de edad, más en varones, y se caracteriza por un síndrome más que nada nefrítico, con hematuria, hipertensión, edemas no muy importante y una caída del filtrado glomerular. En adultos también se puede ver por otros gérmenes y tienen un comportamiento un poco más agresivo que en los chicos. Bien, la hematuria en la glomerulonefritis postinfecciosa puede ser microscópica o macroscópica, puede haber cilindros hemáticos y eritrocitos dismórficos. La proteinuria siempre es menor a 3 gramos, o sea, no llega al síndrome nefrótico. El filtrado puede mantenerse o caer. Vamos a encontrar antiestreptolicina mayor a 200 unidades por decilitro, que nos indica una infección estreptocóxica, y va a haber una caída del complemento de C3. Normalmente en 8 semanas se normaliza la situación. Si no es así, deberíamos buscar otra causa. El tratamiento es el control de peso, de los edemas, de la presión arterial. Son medidas generales, generalmente. Si la dieta hiposódica, si el edema es importante, puede llegar a usarse furosemida. Pero, y penicilina para el tratamiento si es detectado el estreptococo. El segundo grupo de glomerulonefritis son las glomerulonefritis rápidamente evolutivas. Acá hay una declinación rápida y progresiva, pero rápida, del filtrado renal, más proteinuria, más hematuria y cilindruria. Y puede llegar a una insuficiencia renal terminal. Hay primarias y secundarias. Las primarias se dividen en 3 grupos: la tipo 1, la tipo 2 y tipo 3. La tipo 1 tiene anticuerpos antimembrana basal, la tipo 2 es por inmunocomplejos y la tipo 3 es por anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos. O sea, son 3 tipos de primaria que está producido por distintos mecanismos inmunes. Las secundarias son secundarias a otras enfermedades sistémicas como el lupus, la peritonitis nodosa, la nefropatía por IgA, y la POP estreptocóxica también puede comportarse como una rápidamente evolutiva. Generalmente van a la biopsia estos pacientes y donde se va a ver, para el diagnóstico, donde se va a ver la presencia de semilunas
en la biopsia. Generalmente el tratamiento puede ser plasmaféresis, pulso de metilprednisona o ciclofosfamida. El tercer grupo son las glomerulopatías mesangioproliferativas. Estas van a tener una hipercelularidad del mesangio con una proliferación endocapilar y duplicación de la membrana basal. ¿Cómo se clasifican? También en primarias y secundarias. Las primarias también son tipo 1, tipo 2 o 3, depende del anticuerpo, el inmunocomplejo que lo produce y del complemento. Las secundarias pueden ser secundarias a lupus, a crioglobuliniemias, a hepatitis crónica, B o C, a nefropatía por cadenas livianas o pesadas. También se puede ver en la esclerodermia y también en la enfermedad de Sjögren. Las causas pueden tener un curso variable, ser lentamente progresiva con caída del filtrado, que son formas más benignas, o puede haber una evolución muy rápida con deterioro importante de la función renal. ¿Cómo se presentan? Se van a presentar como con hematuria o con proteinuria, como síndrome nefrítico o como síndrome nefrótico o como enfermedad renal crónica. O sea, el paciente puede tener cualquiera de esas tres presentaciones: solo hematuria, solo proteinuria, nefrítico, nefrótico o insuficiencia renal crónica. El tratamiento es tratarlos con IECA, aspirineta como antiagregante y estatinas también para disminución de los lípidos, que tiene un factor protector también. En caso de que se presente como un síndrome nefrótico, podemos utilizar ciclofosfamida más corticoides, y en el caso de que sea secundaria alguna hepatitis B, podría llegar a utilizarse el interferón. El cuarto grupo de glomerulopatía es la enfermedad que se denomina enfermedad de cambios mínimos, que es más frecuente en los niños. Solo un 10% de los adultos que tienen síndrome nefrótico se deben a esta nefropatía, el 10% de las causas de síndrome nefrótico en el adulto. También hay causas primarias, o sea que puede ser sin otro trastorno, o secundaria. Las secundarias la de cambios mínimos puede verse a neoplasias como el linfoma, la leucemia, las neoplasias renales. Puede verse a drogas como el oro, los DAINE, y puede verse a infecciones como la sífilis, el HIV, la tuberculosis. Y hay otras causas secundarias mucho menos frecuentes. Van a ser un síndrome nefrótico en el 95% de los niños que se afecten por la enfermedad de cambios mínimos, y que el 90% remite a las 8 semanas, inclusive con tratamiento oportuno. La evolución generalmente es benigna, pero se puede complicar en algunos casos con un descenso de la albúmina sérica muy importante, con trombosis venosa profunda, con infecciones como celulitis, peritonitis o sepsis, o con falla renal aguda. Pero no lo habitual es el curso benigno. En el caso de los adultos, se trata con meprednisona 1 miligramo por kilo por día durante 4 meses, y si se producen recaídas, se utiliza ciclofosfamida 2 miligramos por kilo por día durante 2 meses. El quinto grupo son la glomerulonefritis proliferativa mesangiales. También hay primarias y secundarias. Las primarias hay 3. Una es por depósitos de IgM, otra es por depósito de complemento 1 y una tercera es por depósito de IgA, que es la denominada enfermedad de Berger. Pueden ser secundarias, posinfecciosas, por lupus o también en la púrpura de Sherlock-Holmes. En caso de la enfermedad de Berger, que es la causa
de las más comunes de glomerulopatía en el adulto, se ve más en hombres y jóvenes. Se puede presentar como una hematuria microscópica o macroscópica en el 40% de los casos. Muchas veces es posterior a una infección de la vía aérea o gastrointestinal o genitourinaria también. Puede tener dolor lumbar y se debe a depósitos de IgA en el mesangio. El 80% de las enfermedades de Berger en el adulto son primarias y un 20% son de alguna de las causas secundarias que nombramos. En cuanto a otras manifestaciones que se pueden producir en la enfermedad de Berger, me olvidaba también la proteinuria, que generalmente está entre 1 y 3 gramos por 24 horas, solo un 10% produce síndrome nefrótico en el Berger. Y en cuanto a que hay otras manifestaciones que pueden aparecer en esta enfermedad, son artralgias, dolor abdominal y púrpura. El sexto grupo son las glomerulopatías focal y segmentaria. El 80% son primarias y un 20% son secundarias. Pueden ser secundarias a tóxicos como la heroína, la cocaína, el litio. Puede ser secundaria a obesidad, secundaria a infecciones como el HIV, hepatitis B o C, Epstein-Barr, citomegalovirus. Puede ser secundaria a isquemia como la estenosis arterial renal o hipertensión maligna. O puede deberse nada más que al envejecimiento de la persona y por lo tanto al riñón. En cuanto a las manifestaciones de la focal y segmentaria, un tercio son asintomáticos, se encuentran por un hallazgo, nefróticos hacen un 30%, hematuria un 40%, hipertensión arterial un 40% e insuficiencia renal un 25% de los pacientes. El tratamiento es con prednisona, 1 miligramo kilo día, durante 6 meses. Con este tratamiento 40% remite. Si no remite, se trata con ciclosporina, 3 a 5 gramos por kilo por día. Y luego tenemos la séptima glomerulopatía, que son las nefropatías membranosas. Esta generalmente es por depósitos de inmunocomplejo subepiteliales. También puede ser primaria en un 75% de los casos y en un 25% es secundaria. Secundaria a lupus es una de las más frecuentes en este caso. También a hepatitis B o C, a HIV, a Sjögren, a sarcoidosis, artritis reumatoidea y a neoplasias. Y hay otras causas también, pero menos frecuentes. Más frecuente, son de las más frecuentes glomerulopatía. La membranosa es un 40% de las glomerulopatías en general. Se presenta más comúnmente como un síndrome nefrótico y también insuficiencia renal. Casi en un 50% de los casos se puede comprobar trombosis venosa profunda. O sea que es muy importante pesquisar esto. Y el tratamiento es conservador, con IECA y dieta hipoproteica. Y si no hay respuesta o progresa la enfermedad, se pueden utilizar corticoides o ciclofosfamida. Bueno, esto es un resumen de glomerulopatía. Por supuesto que hay mucho más, pero espero que sea una guía para ustedes del tema. Gracias.